Bendito y alabado sea nuestro divino Padre Jehová. Hoy traemos los divinos rollos sagrados del Cordero que fueron anunciados por Juan en el Apocalipsis capítulo 5. Anuncian causa, origen y destino de todas las cosas. Los dicta por medio de telepatía viviente universal a su Hijo primogénito solar Cristo. El autor es Dios. El escritor es Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno Jehová en Ciencia Celeste, en el Divino Rollo número 19. Continuación del Divino Vocabulario Celeste, hoja número 18. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Significa que toda la humanidad terrestre es observada. Sí, Hijo Divino, sé que esto te confunde, pues has comparado la divina parábola con mi divina palabra. Lo que sucede es que toda parábola no solo es para los hijos terrestres, llamados humanos, sino que lo es también para las infinitas criaturas que vienen observando al planeta Tierra desde su divina salida de los soles, Alfa y Omega. Sí, Hijo primogénito, así es. La vienen observando desde cuando era una microscópica chispita, más pequeñita que la cabeza de un alfiler. Pues el divino mandato que dice, hay que ser pequeñito y humilde, se inició eternidades atrás, mucho antes que los soles Alfa y Omega crearan la Tierra, pues antes de ella han habido infinitos planetas tierras. Sí, Hijo Divino, así es, y así será por siempre jamás. Es así, Hijo Divino, que todo colosal planeta tuvo un divino principio solar microscópico. Este divino principio de toda materia planetaria es sólo divinamente comparable a las ideas que genera toda criatura pensante. Esto da una divina idea que en realidad demuestra que todo lo microscópico que emana de la mente humana es colosal en divina comparación del divino origen solar de cada planeta. Pues hay que ser un divino hijo primogénito solar para comprenderlo, pues de ello se deriva el infinito perfeccionamiento, del cual tu divina telepatía es una de sus divinas esencias, pues sin ella jamás el mundo sabría su propio origen galáctico, ni sabría lo que ocurre en lejanas moradas. Sí, Hijo Divino, así es. Es la misma divina telepatía universal que tuviste siendo Jesús de Nazaret en el pasado terrestre. Por medio de ella te comunicabas conmigo. Por medio de ella anunciaste todo el futuro del mundo terrestre. Por medio de ella leíste toda mente humana como ahora lo estás haciendo. Sí, hijito, así es. Esa divina electricidad que te recorre tu divino cuerpo es debido al divino poder mental que tu Santísima Trinidad Solar te ha concedido, siendo tu divino Padre Jehová el que te lo controla. Pues lo que es del Padre es también del Hijo, representando la Santísima Trinidad Solar, la divina filosofía comunista celestial, la única que representa dignamente mi divino amor en toda creación. Es la única que mora en todo paraíso y es la única que enseñan mis sagradas escrituras en la tierra. Ella está divinamente condensada en mis divinos mandamientos. Quien los viole, a mí me niega, y quien niega al Padre, también niega al Hijo.
pues todos poseen la Santísima Trinidad en sus espíritus. Todos tienen la misma divina herencia. Quien la niegue, niega su propia luz, y es arrebatado por las malditas tinieblas, que sólo inducen al pecado, pues el libre albedrío de la criatura así lo quiso. Las malditas tinieblas se valen de la propia ignorancia, pues ningún ser humano sabe su propio origen, es decir, no lo sabe con divino conocimiento de divina causa. Solo tú, Hijo Divino, lo sabes, y lo sabes por tu propio y divino mérito, pues en tu divino brote telepático pasaste aterradoras pruebas espirituales que enloquecerían a cualquiera. Solo tu divina fe en tu divino Padre Jehová impidió que el maldito Osiris te venciera, y tu divina fe en tu divino ángel de la guarda, San Luis, y en tu divina Madre Solar Omega, fue que fuiste salvo, pues escrito está que todo espíritu es probado en la vida terrenal, empezando por el divino primogénito solar, pues todas tus divinas pruebas espirituales corresponden a tu divina actual reencarnación como espíritu humano, pues todo hijo primogénito visita a sus propios hijos en sus propias moradas celestiales, pues todo planeta ocupa divino espacio celeste. Por lo tanto, la Tierra no es ni será jamás el único planeta que ha tenido la gloria de recibirte, pues has visitado infinitos y colosales mundos, infinitos de ellos que no son de la carne. Son divinos mundos en que sus criaturas han llegado a un grado tal de pureza que la carne les es innecesaria, pues ya han aprendido de ella todo lo que hay que aprender. Son divinos hijos de infinita sabiduría y brillan como divinos soles. Es tan grande su divino brillo de pureza espiritual que oscurecería al mismo sol terrestre. Es decir, lo anulan. A esos mundos tú te referiste, Hijo Divino, en el pasado terrestre, cuando le dijiste a las muchedumbres romanas: a donde yo voy, vosotros no podéis ir, pues la divina pureza solar mata a todo germen principiante, debido a la infinita diferencia de divinas frecuencias ondulatorias, pues todo conocimiento adquirido en los planetas se transforma en divino magnetismo pensante, siendo los infinitos soles divino y amoroso producto de ello. Son divinos soles que brillan por su propia sabiduría, sabiduría tal que los hace partícipe en la madurez de los mundos, pues sin ellos todo sería tinieblas físicas en los planetas, mas los divinos soles no son ni serán jamás la última palabra en perfección en mi divina e infinita creación. Es por eso que todo hombre es un microscópico germen de futuro sol de sabiduría, llegando a ser en la eternidad de los tiempos planetarios un divino hijo primogénito de futuros mundos que el propio espíritu creó en desaparecidos mundos del pasado galáctico, haciendo uso de su propia mente, pues por intermedio de ella generó ideas, las que se materializaron en otros espacios y tiempos. He aquí el divino origen de toda eternidad, divina ley que todo hijo lleva en sí mismo, y todo aquel que reniegue del propio infinito reniega de sí mismo. Esto equivale a la divina parábola
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Significa que todo espíritu rebelde se vale solo de ideas materiales. Se sirve de la sal pasajera que le ofrece el mundo. Su propio conocimiento es como una ciudad, solo materia que no tiene cómo eternizarse, siendo el monte la base pasajera en que descansan sus conocimientos. Todo monte pasa, es reducido a polvo, y junto con él desaparece también la ciudad. Esto equivale a que la tierra pasará, mas no el divino porvenir anunciado por el divino Consolador, pues toda tierra vuelve al limo, es decir, vuelve al mundo celeste, donde sus infinitas partes y moléculas rinden divina cuenta del uso que hicieron del tiempo y el espacio en la prueba planetaria. Esto significa que nadie se puede esconder llegado el supremo momento de rendir divina cuenta a su propio Creador. Si no escapan ni las microscópicas moléculas, es porque el Divino Padre Jehová está en todas partes. Así les fue enseñado a toda molécula, entre ellas a la microscópica molécula humana. Sí, Hijo Divino, así es, y así será por los siglos de los siglos. Para que el hombre pueda llegar a ser su propia luz, es necesario que experimente la divina experiencia de los mundos imperfectos, pues todos mis hijos del universo expansivo pensante han tenido el mismo humilde principio. Todos fueron chiquititos para ser grande en el reino de los cielos. Esto es llegar a ser colosales soles de divina sabiduría expansiva, con la que influyen a los microscópicos gérmenes o chispas solares de futuros planetas que aún salen en cantidades infinitas de los soles alfa y omega, y seguirán produciéndolos aún después que la Tierra desaparezca del concierto de los mundos, o de las divinas ideas materializadas en colosales mundos y soles. Sí, Hijo Divino, así es, y así será por siempre jamás. Los soles, Alfa y Omega, son una de las infinitas parejas amorosas solares, pues mis hijos solares son infinitos, como infinitos han sido las parejas humanas del planeta Tierra, que se han unido para crear sus propios hijos y transmitirles sus propias herencias, pues lo de arriba es igual a lo de abajo, con la divina diferencia que lo de arriba es eterno y lo de abajo pasajero, pero ambos tuvieron un mismo principio. Sí, Hijo Divino, así es, tal como piensa tu divina mente. Lo que sucede en los lejanos soles es lo mismo que lo que sucede en el vientre de una madre, que espera dar a luz un futuro hijo. Es por eso que todo lo que existe en las infinitas naturalezas de los planetas es divinamente llamado hija o hijo por tu divino Padre Jehová. Así es, Hijo Divino. Se dice con infinito amor, Madre Naturaleza, pues en toda naturaleza está también tu divina Madre Solar Omega, con la que tienes la gloria infinita de conversar a diario con ella. Sí, hijito, sé que ella sufrió mucho cuando en tu humilde trabajo te llamaron injustamente la atención. Sé, hijito, que se cometió una injusticia más,
de las que ves a diario. Así es, Hijo Divino, nunca olvidas que estás, una vez más, en un mundo donde se explotan unos con otros. Poco te queda allí, Hijo Divino. Se aproximan grandes acontecimientos. Se acerca el divino momento de viajar al lejano oriente. Allí maravillarás a tus honorables Dalai Lamas, pues te verán brillar como un divino sol de sabiduría. Te verán rodeado por tu Santísima Trinidad, que tú bien sabes lo constituye el infinito conocimiento de los infinitos soles, con tu divino Padre Jehová, que lo controla todo. Por lo tanto, preparemos las maletas. Todo te lo dictaré en divino borrador. Gracias, Santísimo Padre Jehová, hágase en mí tu santísima voluntad, por los siglos de los siglos. Así es, hijito. Escrito está que en toda existencia primero está el amor hacia el Divino Padre, pues todo pensar vuelve a mí y todo sale de mí. Soy la suprema idea que ha creado infinitas y microscópicas otras más. Mi divina idea es eternamente expansiva y me vuelvo divino fuego depurador. Es por eso que mi divina filosofía es la eterna alegría. Soy la alegría divina que tiene todo niño. Es por eso que mientras más sabios sean mis hijos, más humildes y alegres deben ser. Si el mundo hubiese seguido esta filosofía, te aseguro, Hijo Divino, que la tierra no tendría necesidad de un divino juicio final. Es por eso que todo niño y todo aquel que piense como piensa un niño, es primero en el reino de los cielos. Sí, hijito, así es. Todo aquel que no haya cultivado la divina alegría, juzgado será. Pero más severamente será juzgado aquel que por su causa hay tristeza en los demás, porque mis divinas leyes fueron hechas con infinita justicia. Les enseñé en ellas el más supremo amor universal, el divino amor común que debe reinar en mi divino rebaño, el divino comunismo o compañerismo amoroso, el mismo que establece una madre cuando en su vientre está naciendo un hijo, un microscópico solcito, y es el mismo que sienten los colosales y amorosos soles en su eterna creación de mundos y criaturas. Pues nada existe que no haya salido de mi divino amor. Sin él, nada existiría. Sí, Hijo Divino, así es, y así será por siempre y jamás. Esta divina parábola fue escrita para todas las generaciones, sin la cual no serían posibles las demás, pues toda divina parábola simboliza no solamente lo que va a suceder en tal o cual mundo, sino que influye en infinitas leyes de la divina creación, pues junto con la evolución humana existen otras infinitas evoluciones microscópicas, entre ellas las de los divinos querubines que a diario observan a los espíritus humanos en sus diarios quehaceres. Todo espíritu humano y espíritu animal son un foco de atracción magnética. Son opacos soles que solo brillan en divina proporción a sus propias ideas, es decir, según el grado de pureza en las mismas, siendo la intención de cada idea la que hace que las invisibles influencias de todo ambiente sea agradable o desagradable, según cómo obre cada mente humana en particular.
Así es el mundo microscópico e invisible a sus propios ojos que todo espíritu mueve o hace mover a su alrededor. Esto le demuestra su dependencia con el infinito. El infinito está en él y fuera de él. Es por eso que ningún espíritu se puede esconder en la eternidad, al igual que una ciudad asentada sobre un monte, pues toda la materia encierra también vida. El monte con el tiempo es reducido a polvo, mas los espíritus que vivieron en cada molécula del monte, divina cuenta me rinden de todo cuanto hicieron, pues en mi divina creación nadie está de ocioso. Todos, sin excepción alguna, deben cumplir la divina ley del trabajo, cuyo divino mandato se expresó en la más antigua ley que conoció el mundo. Te ganarás el divino pan con el sudor de tu frente. He aquí la divina ley de toda honradez humana. Esta divina ley se adelantó a la propia ambición humana, pues la maldita ambición surgió más adelante y paralela a toda evolución espiritual. La humanidad terrestre tuvo ya su tiempo, es decir, que las semillas de cada espíritu, que son sus propias ideas, deben rendir divina cuenta a su propio y divino autor filosófico. Y ese divino autor eres tú, Hijo Divino, pues siendo un Hijo del Hombre, sembraste una divina doctrina, sobre todo espíritu. Fuiste un divino jardinero, que ahora vuelve a recoger y premiar a las mejores semillas mentales, pues con la divina mente todo espíritu hace madurar sus propias ideas, que nadie se queje que no tuvo oportunidad alguna, que nadie reniegue de sí mismo, que significa renegar de su propia luz, pues por cada idea emanada por cada espíritu, el cuerpo físico se rodea de un áurea, que varía infinitamente en sus colores. Esta divina áurea solo se limpia con el divino arrepentimiento. Esto es para aquellos que han violado mi divina ley de amor, para aquellos que han escandalizado mis divinos mandamientos. Hay infinitas clases de escándalos, pues el pensamiento abarca su propio infinito dentro de su propia evolución y dimensión, pues cada uno es dueño de su propia morada, según la construcción de sus propias ideas. Es así que todos los espíritus rinden divina cuenta de cómo empleó el tiempo y el espacio en su respectiva morada o respectivo mundo. De lo contrario, no entra en mi divino reino, pues sus propias filosofías deben ser limpias y claras, puras y sin malas intenciones, como lo es la inocente filosofía de un niño, los únicos que ya tienen ganada la divina gloria. Esto significa que todas las leyes humanas, tomadas en su conjunto, no pasan, pues son producto de una filosofía que fue divinamente maldecida en el pasado terrestre. Me refiero, Hijo Divino, a la maldita ley de toda fuerza y de toda explotación del hombre por el hombre, pues esta humanidad no ha querido entender, no me estudia por sobre todas las cosas, según el divino mandato. Vive ilusionada con una maldita y pasajera filosofía. Esta maldita filosofía descansa en la propia explotación de mis hijos, pues los tienta con la
pasajera comodidad y los aleja de los divinos mandatos espirituales. Esto significa que todo espíritu es probado según sus propias inclinaciones, en libre albedrío. Es por eso que te dije que nadie se queje, pues así lo quisieron los espíritus rebeldes. Pues escrito está que llorar y crujir de dientes tendrán los mundanos, que sólo han vivido para las cosas del mundo, para todo lo que tiene término, para todo aquello que sólo dura un soplo de instante y que es sellado por la muerte. Ciertamente que ninguna gloria pertenece al mundo, pues mi divina gloria es preexistente a todo. Más aún, vence a la misma muerte. Tú, hijo primogénito, fuiste el primero en demostrarlo, pues resucitaste al tercer día. Fuiste el primer ser humano que volvió al mundo de los llamados vivos. Fuiste el primero que entró en divina gloria a mi divina morada. Estando divinamente fluídico, tu divino cuerpo solar. Así es, Hijo Divino. Una vez más, y en forma infinita, eres el primero en comunicarte con tu divino Padre Jehová, el primer ser humano que ve a diario mi divina gloria, que ve los gigantescos mundos y soles, el primero que ve y conversa con su divina Madre Solar Omega, el primero en tener la divina telepatía universal, la misma que tuviste siendo Jesús de Nazaret en el pasado terrestre, y la misma que tuviste cuando fuiste el divino Moisés, y es la misma que tuvieron los divinos apóstoles y divinos profetas. La divina diferencia radica en que cada uno tuvo su propia misión, pues no todos pertenecen a la galaxia Trino, pues mi divina creación es el infinito. Es un infinito en que las llamadas galaxias desaparecen, para dar lugar a otras infinitas creaciones galácticas. Sí, Hijo Divino, así es y así será por siempre jamás. Esto también significa que todo el edificio en que descansa mi divina creación es parte también de cada espíritu pensante, pues los mundos materiales han salido de las propias ideas que ellos emanan. Todos mis hijos son divinos creadores de mundos y universos. Lo son por herencia divina y eterna, pues hasta el más incrédulo crea mundos de la filosofía de la incredulidad, mundos que con el correr de los tiempos se convertirán en terribles mundos de tinieblas. He aquí una de las infinitas causas de que existan infiernos filosóficos en mi divina creación. Mis sagradas escrituras fueron hechas para que todos mis hijos produjeran divinos paraísos, pues el eterno Padre Jehová quiere lo mejor para sus hijos. Son los hijos que no cumplen con mis divinos mandamientos, los que perpetúan el mal, pues se alimentan de ideas que por su propia desobediencia perpetúan los infiernos. Sí, Hijo Divino, así es y así será por siempre jamás. Es por eso que la divina parábola dice: los hombres son la luz de sus propias creaciones planetarias. Sí, hijo, así es. La ciudad es donde todo espíritu es probado.
pues la ciencia del bien se ha enseñoreado en ellas. El monte representa la divina simiente, es decir, que el monte sale de la divina ley de toda vida, pues sus divinas moléculas también disfrutan del divino libre albedrío, y saben también que toda ley de concepción humana no pasará más allá del propio sentir humano, pues la tierra con todas sus filosofías pasará al polvo del olvido, mas la divina ciencia celeste del gran consolador de todo espíritu no pasará, pues con él se inicia el divino instante de toda eternidad, que fue interrumpida momentáneamente por una pasajera rebeldía, cuyos orígenes se remontan más allá de la propia y microscópica dimensión humana. Pues, como dicho y escrito está, las ideas son la misma eternidad en los pasajeros mundos que toda criatura visita, para su propio adelanto. De toda idea surge un infinito que es expansivo y que jamás cesará. Sí, Hijo Divino, así es y así será por siempre jamás. Es por eso que el eterno Padre Jehová es el infinito mismo, que naciendo de lo más humilde y de lo más microscópico, como son las ideas, en su divina constitución física espiritual, es que ha sacado los colosales mundos, que gravitan en los inmensos espacios, y que jamás nadie logrará detener, pues no le es dado a nadie dejar de pensar, dejar de producir ideas, lo que le significaría poner límite a su propia eternidad. Sí, hijo amoroso, veo que estás muy emocionado. Sé que por tu divina instrucción gozas de una divina gloria como jamás nadie tuvo en el planeta Tierra. Es mi divina añadidura, es mi divina intelectualidad viviente, que obra en forma muy divina, en tu divina mente, de hijo primogénito. Esta divina ciencia no tiene ni tendrá jamás término alguno, pues mi divina añadidura no se calcula con ciencia terrestre. Hay que remontarse al infinito para acercarse a ella. Hay que vestir nuevos cuerpos con nuevos e infinitos conocimientos. Hay que nacer de nuevo en otras moradas o planetas. Hay que reencarnar de nuevo. Hay que adquirir mayores vibraciones eléctricas del propio saber. Hay que ser, en otras divinas palabras, un brillante sol de sabiduría. Hay que ser un divino Padre solar, del conocimiento universal. Hay que ser un divino Hijo primogénito. Y todos llegarán a serlo, pues escrito está que las propias ideas con que se nutre cada espíritu constituye su propia intelectualidad viviente, constituye infinitos cielos, que a su vez se constituyen en infinitas jerarquías galácticas, cuyos divinos poderes constituyen el alfa y la omega de todas las divinas historias planetarias. Una divina historia desconocida en el conocimiento humano, y que al llegar su divina luz se enseñará en todo el planeta, y aplastará a toda soberbia pasajera e intelectual, a toda filosofía que desconoce a mis divinos mandamientos, a todo árbol filosófico que no haya plantado el divino Padre Jehová. Escrito fue
que ellos serían arrancados de raíz. Sí, Hijo Divino, así es, tal como lo ves en tu divina mente. Todo el conocimiento humano se pesará en mi divina justicia, pues le fue enseñado que adorarás a tu Señor y Divino Creador por sobre todas las cosas, por sobre toda ciencia, por sobre toda virtud, por sobre todo placer, por sobre todo destino, por sobre toda vida. Es así que todos los sabios del mundo serán unos de los primeros en ser divinamente juzgados, según el grado de intelectualidad, pues escrito está, que mientras más se sabe en sabiduría, más humilde debe ser la criatura. Pues al que posee más sabiduría, más se le exigirá, pues mayor es su responsabilidad en mi divino rebaño terrestre. Si la ciencia terrestre es todo amor por mis hijos, nada debe temer, pues eso indica que se ha guiado por mis divinos mandamientos. Mas como lo veo, si ha empleado el divino conocimiento contra mis hijos, maldecirá 1000 veces haber nacido, pues veo que ha construido malditas armas con que se matan mis hijos. Veo cómo se destruye a mi propia creación. Maldecidos serán ante la faz del mundo, y pobres de aquellos que osen dirigir la palabra a un maldito, pues llevarán también en sí mismos herencia de maldición. Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Sé, hijito, que has estado algo triste porque en tu trabajito te llamaron injustamente la atención, a pesar que les has explicado que recibes a cada divino instante mi divina palabra por divina telepatía. Ignoran también que llorarán muchas lágrimas, pues ellos como ninguno podrían haber sido los primeros en reconocerte. Oportunidad tuvieron, hasta quise que te pusieras a la altura de ellos. Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Todo llorar en cada criatura es divinamente proporcional al estado de grado de culpabilidad de su mente, siendo el total abandono de leer mis divinas palabras o mis divinas sagradas escrituras, la única y suprema medida. Escrito fue que adorarás a tu divino Creador por sobre todas las cosas. Es por eso que millones y millones de hijos maldecirán a sus padres, y los padres a sus propios padres, porque los criaron ilusionándolos en las comodidades de la vida, cuya divina advertencia es más antigua que el mundo mismo, pues en el mismo paraíso terrenal les fue divinamente advertido a los primeros padres terrestres que se cuidaran de la futura ciencia del bien, que son las mismas comodidades que brinda la ciencia terrestre, basada en una filosofía de explotación, cuyos autores son un grupo de demonios que el mundo conoce como los ricos del mundo. Toda filosofía que las criaturas se dan para sí mismos y para los demás es rigurosamente pesada en mi divina morada, a donde todo llega,
pues escrito está que todos los espíritus retornan de donde salieron, por un divino instante de ausencia. Esta microscópica pausa de tiempo se llama una vida terrestre, y es una prueba que el mismo espíritu pidió. Así como también muchos espíritus avanzados en sabiduría piden venir al mundo terrestre para aprender más y también para hacer avanzar el conocimiento humano, el mundo les llama genios, o bien sabios. Toda luz del saber tiene su origen en las lejanas galaxias, porque todos pertenecen a ellas. Quien diga lo contrario niega en soberbia su propia herencia, pues la suprema herencia de cada espíritu es el infinito mismo. A cualquier punto del infinito a donde se dirija el espíritu, allí está el Padre Eterno, que todo lo vigila y lo ordena. No existe, por lo tanto, el abandono para nadie, pues la materia misma, como la llama el hombre, es también vida, con otra clase de sensibilidad, con un mismo destino, pues la materia y el espíritu no pueden vivir separados, pues la una es producto de la otra, y viceversa. Nadie puede decir lo contrario, pues en este divino entendimiento entre materia y espíritu está la más sublime y divina filosofía de amor. Decir lo contrario es decir una filosofía de tinieblas, puesto que el que la dice no sabe ni para sí mismo su propio origen, no sabe cómo fue hecho, físicamente hablando, ni quienes participan en su propia creación de vida pensante. Solo le fue divinamente enseñado que procedía a imagen y semejanza del Padre Eterno, del Divino Padre Jehová, nada más. Por lo tanto, todas las formas materiales que mis hijos han hecho, ninguna queda. Las tales imágenes no son árboles enseñados por mis divinos mandamientos, y de raíz serán arrancados. Es así que toda imagen, tanto de Occidente como de Oriente, ninguna sobrevive ante mi nueva revelación al mundo, ante una nueva y divina presentación al rebaño humano, que no sufre por mis divinas leyes que rigen la naturaleza viviente, pues ellas fueron hechas para que mis hijos fueran felices. Mi rebaño sufre por un grupo de demonios que solo buscan el pasajero dominio mundano, llegando a violar mis divinas leyes de amor. Los malditos no saben aún lo que a sus puertas está, pues serán compadecidos por el mundo, y vagarán por él, maldiciendo 1000 veces haber conocido el oro. Sí, Hijo Divino, así es, y así será por los siglos de los siglos. Será la última batalla que librará todo espíritu, batalla divina que les librará por siempre jamás de las cadenas de la ambición, que les fue impuesto por un maldito grupo que inventó el maldito dinero. Ese yugo que no es árbol de mi divina creación. Mis sagradas escrituras no lo enseñan, ni lo enseñarán jamás. Lo que ellas enseñan es que toda riqueza no debe esclavizar a nadie, pues nadie es superior a otro en mi divina morada. Esto representa una filosofía demoníaca, y es desconocida entre mis ángeles de amor. Es por eso que es más fácil que entre un divino camello por el ojo de una aguja, que un rico en el reino de los cielos. Sí, Hijo Divino, así fue divinamente anunciado al mundo terrestre. Se ha explicado en todos los idiomas del espíritu humano, para que nadie se queje, cuando llegue el llorar y crujir de dientes, pues todo rico no se justifica ante mí. Es una deuda de la que debe rendir divina cuenta. Ciertamente que si un rico trabajó y sudó por lograr la riqueza, el tal rico es perdonado, puesto que cumplió con mi divina ley del trabajo. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente.
eso le hace salvo. Solo le resta rendir divina cuenta de cómo empleó la riqueza y en qué grado sintió el dolor del hermano que sufría a su lado, por falta de medios, pues toda riqueza es un serio compromiso que todo espíritu debe analizar, pues en mis divinos mandamientos el autor de la vida no ordena a nadie enriquecerse, pues todo rico maldice el oro acumulado en la prueba de la vida, lo maldice con toda su alma, pues en mi divina morada solar se ven escenas de una tristeza tan desgarradora que no se pueden explicar en lenguaje humano. Allí el rico, el avaro, el usurero, el tirano y todo demonio que ha violado mis divinos mandamientos ve con sus propios ojos de espíritu la divina eternidad, ve la gloria de mis ángeles, que provienen de infinitos mundos, de otras tantas moradas como la tierra, los ve, y quisiera él también ir, pero no puede, ni podrá jamás, mientras que no pague la deuda contraída con el autor de su propia vida. Toda violación que se hace en las pruebas de vida planetaria es violación que algún día se tendrá que rendir divina cuenta de ello. Por lo tanto, a todo rico, sea individuo o sea una nación, solo les queda un microscópico instante de paz. Empieza para ellos lo que por siglos ha estado escrito, pues toda luz debe llegar en el instante preciso en que debe llegar, pues existe un divino cálculo en los acontecimientos de cada individuo y cada mundo. Este divino cálculo no pertenece al conocimiento humano, pues él pertenece a otro divino libre albedrío, no pertenece al libre pensar de los seres humanos, pues los seres de esta tierra poseen conocimientos limitados, propios de la vida de la carne, propios de un monito, que se cree grande en su morada planetaria, que mirada por otros gigantescos mundos, se ve un polvo perdido en la inmensidad de mi infinito universo expansivo pensante. Sí, Hijo Divino, así es, y así será por los siglos de los siglos. La Tierra, Hijo Divino, es observada por infinitas criaturas. La vienen observando desde cuando se desprendió de los soles Alfa y Omega, cuando era una microscópica chispita eléctrica, rodeada de infinitas ondas magnéticas, que atravesando infinitos y colosales soles, fue madurando y creciendo, como crecen y maduran los frutos. Esta divina revelación suscitará apasionantes discusiones entre los estudiosos de la Tierra. Se levanta por fin el velo. Nadie en la Tierra ha creído jamás que en la eternidad del tiempo se llamaría Tierra. Esto significa que los humildes son los grandes en el reino de los cielos. Significa que toda virtud que cada cual cultiva en la prueba de la vida se materializa en gigantescos mundos, y significa que de toda espiritualidad salió toda materia, y que la materia, en virtud de su propio y divino libre albedrío, se reserva sus propias leyes, al igual que la criatura humana se reserva su intimidad, la que es inviolable, y quien la viole cuenta divina rinde. Sí, Hijo Divino, así es, y así será por los siglos de los siglos. Esto significa infinitos conceptos, entre ellos, la de que nada es imposible para el Señor. Así fue divinamente enseñado, mas no profundamente explicado. Aquí llegamos, Hijo Divino, al divino porqué que toda mente se ha preguntado desde el principio de esta vida humana. El por qué no se comprende en su totalidad mi divina palabra, según el pensar de cada uno. Yo, el divino Padre Jehová, así lo quise. Lo quise en mi divino libre albedrío. Así lo quise en mi divina intelectualidad viviente. ¿Acaso no fue enseñado que el Padre Jehová está en todas partes?
Estoy por lo tanto en las mentes de todos. ¿Acaso no fue escrito que todo salió de mí? ¿Acaso no se enseña que el Divino Padre dijo, hágase la luz y la luz fue hecha? Pues eso fue una divina idea mental. Es decir, que de esta idea salió la creación conocida, y las que se conocerán en toda eternidad. Significa que toda vibración pensante es expansiva, que cada acción del espíritu se materializa en otros espacios y otros tiempos. Significa que ninguna idea muere. Significa que todos mis hijos llevan mi divina herencia, puesto que todos piensan. Es decir, son microscópicos creadores de microscópicos mundos, que en la eternidad de los tiempos y los espacios llegarán a ser colosales mundos, cumpliendo así la divina ley, de que hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Esto significa que toda criatura pensante, según el término mundano, es divino producto de una divina idea, y que a la vez proviene de otra idea. Esto significa que la criatura humana no es la primera, ni lo será jamás. Los que fueron primeros son ahora brillantes soles de divina sabiduría, pero no lo saben todo, porque nadie es primero, sino el Padre, que en todas partes está. Significa que todo espíritu humano tiene diversidad infinita de destinos galácticos, pues en ellos están las infinitas influencias solares, de las cuales nacieron los divinos soles Alfa y Omega. Se toma como divino punto de partida de divino origen a los soles Alfa y Omega, porque existen divinas alianzas en mi divina creación, alianzas solares y amorosas. Estas desconocidas leyes solares no las conoce aún el rebaño humano, pues escrito fue, que al hombre no le es dado saberlo todo, pues su divino paso por este planeta es divina prueba, es una divina ley propia del perfeccionamiento. Por lo tanto, toda divina escritura que sólo conduce al bien es el divino código con que se juzgará y se premiará al mundo, pues toda sagrada escritura salió del Padre, concediéndoles a sus hijos solares de mayor avance intelectual la divina misión de ser profetas en todos los planetas de mi divino universo expansivo pensante, pues nadie es desheredado, nadie está solo en los infinitos espacios de mi divina creación, pues todos los planetas, desde que son chispitas eléctricas salidas de colosales soles, viajan divinamente acompañados por invisibles guardianes, que viven en otros tiempos, otros espacios. Entre estas, el género humano ha descubierto a las naves plateadas, comúnmente llamadas platillos voladores. El dejarse ver no es simple casualidad, es una divina ley de revelación. En cada instante ocurre igual en otros mundos. Toda divina revelación es un divino avance planetario dentro de la evolución. Es divina consecuencia de la imperfección que en su libre albedrío busca a la perfección. Se va modelando a medida que tiempo y espacio se expanden en divina alianza amorosa. Sí, Hijo Divino, así es, y así será por siempre jamás. Las divinas escrituras es la única divina luz que jamás se equivoca. El Divino Padre Jehová, que desea lo mejor para sus hijos, la da por divina herencia a todo hijo planetario. Divinas virtudes materializadas en colosales mundos, pues todo posee vida propia. Las microscópicas moléculas también tienen el divino derecho a progresar. Si así no fuera, no existiría una divina justicia justa y eterna, pues habrían demasiados tiranos con infinito poder y esclavos en la más eterna ignorancia.
Por lo tanto, todo sabio del mundo debe enseñar al resto lo que sabe, pues corre el riesgo de ser juzgado por egoísmo intelectual en mi divina morada celestial, pues todo lo que ha hecho el Espíritu en la prueba de la vida es divinamente pesado, son las divinas balanzas solares, las que pesan toda divina intención de todo espíritu. Esta divina justicia se explica así: toda intención crea una divina virtud, la que a su vez renace en una idea, la que a la vez se satura por la propia individualidad que la provocó. La divina justicia la reduce a divinos puntajes celestes, siendo la divina balanza de color rosada, la que juzga y premia todo acto mundano del espíritu, y la divina balanza celeste juzga todo acto espiritual. Todos los hechos que nada tienen que ver con el mundo, pasajera morada que cada espíritu pidió para cumplir con la prueba de la vida humana, pues toda vida planetaria es como una escuela para el espíritu. De él depende avanzar en mis infinitas moradas, o rezagarse en el infinito camino de la perfección de toda vida. Cada cual es dueño de su propio destino espiritual en las infinitas galaxias, pues escrito fue: de las propias ideas nacen sus propios mundos y paraísos, de toda y para toda eternidad. Sí, Hijo Divino, así es, y así será por los siglos de los siglos. Escribe Alfa y Omega.